Veremos entonces este ejercicio. Dice, suponga que una firma está considerando la introducción de un nuevo producto al mercado. Se sabe con una confianza razonable que los costos fijos serán de 10.000 pesos y que el precio de venta debe ser de 2 pesos por razones competitivas. La firma por lo menos quiere alcanzar el punto de equilibrio el primer año de ventas. Este problema surge gracias a la incertidumbre en cuanto a los costos variables y la demanda del producto. Las mejores estimaciones son que los costos variables están entre 0,95 pesos y 1,04 pesos por unidad. Entonces miren acá, ya nos están dando información para crear las variables aleatorias. Dice, se piensa que la demanda dependerá de la reacción de los competidores. Si reaccionan rápidamente el primer año, se espera que las ventas puedan llegar a comportarse según la distribución triangular. Y nos están dando ahí los parámetros en cuanto a un valor mínimo, máximo y un valor más esperado. Si no hay reacción fuerte, entonces las ventas podrán llegar a comportarse según la distribución triangular. Y bueno, pueden ver que tiene otros parámetros. Tiene un valor mínimo de 10, un valor máximo de 14 y un valor más esperado de 11. La firma piensa que existe un 60% de posibilidades de que sus competidores reaccionen fuertemente. Bien. La firma le contrata a usted para que determine la probabilidad de que existe de llegar al punto de equilibrio en su primer año de ventas. Entonces, mediante la simulación, nosotros tenemos que contestar este tipo de preguntas, de problemas y darle solución. Trabajo solicitado. Genere 10 números aleatorios de 4 dígitos. Una vez validados los números aleatorios, pruebas de media y varianza. Y bueno, hemos visto también otras dos pruebas para comprobar los números aleatorios. Simule flujos para el primer año de ventas. Posteriormente calcule la probabilidad de llegar al punto de equilibrio o superarlo en el primer año. Entonces eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Notas. Considerar la generación de los números aleatorios de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces tenemos esta siguiente tabla donde tenemos un valor semilla, tenemos un valor multiplicador, un valor incremento y un valor módulo. Estos números aleatorios se van a encontrar según el método congruencial mixto, porque están presentes todos los valores para su modelo, para su cálculo. Sí, entonces habíamos hablado también aquí de otras formas de generar números aleatorios y entre ellos estaban los cuadrados medios, pero estos cuadrados medios, si bien son otra forma de encontrar la siguiente a esta en cuanto a un orden de confiabilidad, de generar números aleatorios, eh, esos números aleatorios generados por los cuadrados medios tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, puede ser que cuando estemos generando se encuentren valores que sean repetitivos, es decir, que ya no cambien aleatoriamente. O puede ser que el valor de los números aleatorios se anulen. Entonces esa es la desventaja. Un poco recordando la generación de números aleatorios. La segunda nota. Considera la siguiente función de distribución triangular, en donde nos están dando los parámetros A, M y B, donde A corresponde al valor mínimo, B corresponde al valor máximo y M corresponde al valor más esperado. Esta es la función de densidad eh, correspondiente a una función triangular. A partir de ahí es que tenemos que encontrar entonces una función acumulada de tramos, como habíamos visto ya en las sesiones pasadas, de cómo encontrar las funciones acumuladas y luego posteriormente aplicar el método de la transformada inversa y así poder encontrar la función generadora de proceso y poder simular. Nosotros habíamos llegado hasta ahí, sin embargo nos faltaba hacer algún ejercicio de cómo funciona esta simulación. Bueno, esto es en papel y lápiz, ¿no? No es con una tabla Excel, pues se puede hacer con una tabla Excel, pero normalmente es desde el funcionamiento clásico, el funcionamiento tradicional. Entonces, para la generación y validación de números aleatorios, vamos a emplear el método congruencial mixto que tenía su fórmula. Bueno, en este caso ya hemos visto cómo generar los números aleatorios, ya están ahí, como pueden ver, generados. Y lo que corresponde ahora es validar estos números aleatorios. Sin embargo, esto es un procedimiento un poco más largo eh, previo, ¿no? Entonces, si bien el Excel, el Crystal Ball nos puede ayudar para la parte de validación de ciertos
rangos o ciertos intervalos de datos y nos puede decir, puede hacer las pruebas de bondad de ajuste y decir si se acomoda una distribución uniforme y no, y de esta forma observar si tiene un comportamiento uniforme. Y nosotros tenemos que hacerlos como los hemos venido aprendiendo, ¿no? Es decir, la prueba para la media, y la prueba para la varianza, la prueba de forma y la prueba de independencia. ¿Sí? Entonces la prueba de la media, en este caso yo ya los he trabajado pues, previamente, entonces estos números están validados. La prueba para la varianza también se cumple, la prueba de forma también se cumple y la prueba de independencia también se cumple. Y entonces, si ya tenemos los números aleatorios generados de 4 dígitos, me pueden observar ahí, son de 4 dígitos, y ya están validadas también. Entonces ya podemos iniciar con el proceso de encontrar las variables aleatorias, encontrar las funciones generadoras de proceso y proceder con la simulación según el comportamiento que queramos lograr. Bueno, entonces aquí tenemos que identificar las variables aleatorias y encontrar las funciones generadoras de proceso. En este caso, nos hablaban que teníamos costos variables, y en este caso lo vamos a denominar como una variable x1 a la variable costos variables, que va a tener su unidad. Es importante identificarlas de esta forma con la unidad. Esta va a estar explicada en unidades monetarias con respecto a la unidad producida. Nos decían que tenía una distribución uniforme continua entre 0,95 y 1,04. ¿Sí? Entonces ahí estamos identificando a la variable aleatoria, a su unidad, a qué tipo de distribución de probabilidad sigue y cuáles son sus parámetros. Bien. También nos decía que la demanda va a tener un comportamiento según la reacción de la competencia. Nos decía si la reacción de la competencia es fuerte, tendrá un comportamiento distinto, ¿no? La demanda va a tener un comportamiento distinto, y si tiene una competencia baja, entonces tendrá otro tipo de comportamiento. Entonces ahí vemos que estamos siguiendo una distribución de tipo Bernoulli, en donde vamos a tener los parámetros como probabilidad de éxito del 60% y probabilidad de fracaso del 40%. Bueno, entonces hasta ya tenemos identificadas dos variables aleatorias. Una tercera variable aleatoria entonces será la demanda con reacción rápida. Es decir, que aquí estamos analizando ya una tercera variable aleatoria que va a depender va a entrar en función siempre y cuando la reacción de la competencia sea rápida. Entonces va a depender de la segunda variable aleatoria. Bien, entonces esta tercera variable aleatoria va a estar en miles de unidades, va a seguir una distribución de probabilidad triangular y nos daban valores en cuanto a sus parámetros. Como aquí estamos hablando de miles de unidades, los parámetros están ahí como valor mínimo de 8, un valor máximo de 10 y un valor más esperado de 9. Después tenemos a la cuarta variable aleatoria. Bueno, va a ser la demanda con reacción lenta, es decir, si la competencia reacciona de manera lenta, la unidad, bueno, va a estar en miles de unidades también, es de manera similar a la variable 3. Va a seguir una distribución de probabilidad de tipo triangular. Vamos a tener los parámetros mínimo, máximo y más esperado, o valor más probable. Entonces hasta aquí ya tenemos identificadas las variables aleatorias con las que vamos a trabajar, según el enunciado del problema. Entonces, tenemos que encontrar ahora las funciones generadoras de proceso. Y eso tenemos que hacerlo para cada variable. La primera variable era una variable que seguía una distribución de probabilidad continua. ¿Sí? Era uniforme continuo. Y bueno, entonces esa es la función de densidad. Es 1 entre b menos a. Si nosotros encontramos la función generadora de proceso, entonces podemos encontrar en términos generales,
¿sí? En términos generales, la función generadora de procesos, una vez ya haciendo el proceso de acumulación y aplicando la transformada inversa, en términos generales tenemos esa expresión, ¿no? La función generadora de proceso va a ser la multiplicación del valor R. El valor R es el valor randómico, el valor del número aleatorio que vamos a encontrar multiplicado por la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, más un valor mínimo, es decir, el valor A. Ahora aquí también puede ser que se integren cambiando los intervalos y puede ser que la función generadora de procesos sea, según como nosotros hayamos trabajado el proceso de integración, que sea B menos R por B menos A. En realidad es lo mismo. Y también funciona, ¿no? Depende de cómo, cómo ustedes lo vean. Y también funciona de si lo ven de esa otra forma, entonces no hay problema. Y esta función generadora de proceso va a cumplir siempre y cuando tengamos números aleatorios comprendidos entre 0 y 1. Un momento, por favor, me está acabando la batería de la computadora. Bien, entonces sigamos. Reemplazando entonces los parámetros que nos daba el problema, es decir, el valor máximo y el valor mínimo, a esa función generadora de proceso, lo que vamos a tener ya es la función que nos va a ayudar para la variable 1 en el problema y va a ser expresada por la siguiente expresión. 0,95 más 0,09 por R comprendidos entre 0 y 1. Esa es la primera función generadora de proceso. Les repito, estos conceptos ya lo tienen, estoy siendo un poco resumido, ¿no? Para que no sea muy tedioso. Entonces, la variable 2 se va a referir a la reacción de la competencia. Y bueno, esta es una distribución discreta. Y cuando nosotros teníamos distribuciones discretas, la forma de encontrar las funciones generadoras de proceso era mediante una tablita. En donde básicamente seguimos cumpliendo con el criterio de la acumulación, ¿no? Por ejemplo, pueden apreciar, la variable tiene dos posibles opciones, de que la demanda reaccione de manera rápida y que la demanda reaccione de manera lenta. Y cada una tiene una probabilidad asociada. Y aquí tenemos una segunda columna donde se está acumulando, ¿sí? Es de manera análoga a cuando estamos trabajando con distribuciones de tipo continuas. Entonces igual acumulamos y aquí encontramos los intervalos para los números aleatorios. Y bueno, con esto ya hemos encontrado la función generadora de proceso para esta variable, que va a estar representada por esta tabla. En cuanto a la siguiente variable, es la expresión de una demanda cuando la reacción de los competidores es rápida. Y bueno, nos daban la función de densidad de esta distribución triangular, donde podemos apreciar que si nosotros de manera genérica integramos y integramos los valores en un primer tramo desde un valor A hasta un valor X y luego encontramos la función acumulada para el proceso, para el segundo tramo, integrando el primer tramo desde A a M y el segundo tramo desde M a B, es decir, de X a B, podemos encontrar aquí la función generadora en términos genéricos. Sí, esto es en términos genéricos. O también lo que podemos hacer es reemplazar los valores al inicio en la función generadora de proceso y después integrar y encontrar más fácil. Pero
Esta es una forma, bueno, ya, estamos hablando aquí ya en términos generales, igual le quiero dar ese matiz, ¿no? De trabajar en términos generales y reemplazar ahí. Entonces, ustedes hacen la prueba, si integran y luego aplican la transformada inversa, van a encontrar esa expresión. Yo me acuerdo que en algún examen em, prácticamente te decía el ingeniero que demuestres esta. Es una integración, no es muy difícil, la integración sí, pero en términos algebraicos y con la presión es un poco difícil trabajarlas a veces y te sueles equivocar. Entonces, les recomiendo que traten de demostrar esta partecita de la función triangular en cómo encontrar la función generadora de procesos. Y ahí están también, ¿no?, los rangos para R correspondientes. Y nosotros aquí reemplazamos los valores que nos daban inicialmente, es decir, los parámetros mínimo, máximo y más probable, encontraremos la función generadora de proceso para esta variable. ¿Sí? Entonces primero hemos identificado variables, ahora estamos encontrando las funciones generadoras de proceso. Ahora tenemos que identificar determinar la función generadora de proceso para la última variable. La demanda cuando la reacción es lenta. Nos decía que también seguía una distribución triangular y, y bueno, de manera similar vamos a reemplazar los valores en la función generadora de proceso para distribuciones triangular y encontramos que la función generadora de proceso para la variable 4 va a ser la siguiente. Ahora, otra forma más sencilla de hacerlo es decir, es que normalmente no siempre te vas y sabes de memoria cuál es la función genérica para la función generadora de procesos para una distribución triangular o demás, ¿no? Entonces, bueno, yo le quería dar este enfoque aquí. Sin embargo, es más sencillo si ustedes reemplazan los valores en la función de densidad original. Bueno, va a hacer un poco de operaciones y la expresión de los tramos va a quedar mucho más simplificada y más fácil de trabajarlas. Bien, entonces ahora tenemos que entrar con el proceso de simulación. Nosotros ya hemos encontrado los números aleatorios, se ha validado, hemos identificado las variables y ahora tenemos que ir a lo que nos pedía el problema. Nos decía cuál es la probabilidad de que se encuentre el punto de equilibrio en el primer año. Bien, entonces vamos a tener esta tablita donde podemos ver que ahí están los números aleatorios que nosotros hemos encontrado, los números aleatorios. Y bueno, en función a las variables que nosotros vayamos teniendo, tenemos que simular las variables y después el flujo que generan estas variables. Como se puede apreciar ahí, tenemos que identificar qué variable es la que tiene que ser simulada en primer plano, es decir, en primer lugar, en primera instancia. ¿Cuál de las variables son las que merecen ser analizadas primero? Nosotros tenemos aquí 4 variables. La primera variable era en cuanto a los costos variables. Sí, eran los costos variables. La segunda variable aleatoria era correspondiente a cómo va a ser el comportamiento de la demanda. Nos daban una función bueno, nosotros lo trabajábamos con una distribución Bernoulli de tipo discreta. Entonces esta variable aleatoria nos va a decir qué tipo de demanda va a seguir. Es decir, cómo van a reaccionar los competidores y a partir de ellas cómo van a trabajar la demanda, si va a ser lenta o si va a ser rápida. Y después teníamos las funciones para la demanda cuando tenemos una reacción lenta y la última cuando tenemos una demanda con reacción rápida. Entonces, dentro de esas 4 variables, lo primero que tendríamos que definir es cómo va a reaccionar, cómo va a ser la reacción de los competidores. ¿Sí? Entonces, si va a ser rápido o lento. Entonces, en base a ello, miren, si nosotros vamos a analizar esta parte, miren, para el primer valor. Para el primer valor es 0.2389.
¿sí? 0.2389, si nosotros vamos a la función generadora 0.23, si nosotros insertamos acá, al rango de los números aleatorios corresponde una reacción rápida, ¿sí? Entonces, es eso es. Por eso aquí está rápida. Igual, si aquí es 84, el segundo intervalo corresponde a valores comprendidos entre el 60 y el 1, entonces corresponde a una reacción lenta. De la misma forma, para cuando es 0,06, corresponde al primer intervalo de números aleatorios de la variable en cuanto a la reacción de los competidores. Entonces así tenemos que ir insertando los valores. Una vez que nosotros ya hemos identificado cuál va a ser la variable que vamos a estimular primero, luego tenemos que ver la demanda, cómo va a estar. Y nosotros tendríamos para esto dos variables aleatorias. Tenemos dos variables aleatorias y una nos iba a dar la cantidad demandada cuando la reacción de los competidores es rápida y otra nos va a dar la reacción, o sea, las cantidades demandadas expresadas en unidades cuando la reacción de los competidores es lenta. Entonces, por ejemplo, en la primera fila la reacción de los competidores es rápida. Em, entonces, si es rápida, entonces tenemos que ir no me acuerdo cuál es la variable, es la tercera creo, ¿no? Sí, la tercera es. Entonces, la tercera variable nos dice que tenemos esta función generadora de procesos. Y nuestro primer número aleatorio es 0.2389. Si nosotros reemplazamos ese 0.2389 en la función generadora de proceso, nos va a dar la cantidad demandada en unidades. Entonces vamos a tener simulada esa columna. Y aquí tendríamos expresado ya los valores de la demanda cuando tenemos una reacción rápida, cuando tenemos una reacción lenta, y así vamos a ir analizando fila por fila. Y bueno, nos decía que el precio de venta de estas unidades iba a ser de 2 pesos por unidad. Entonces, en función a eso, a ese dato, nosotros podemos encontrar los ingresos que se van a generar. Entonces, si multiplicamos 8.691 por ese valor 2, nos tendría que dar ese valor, 17.383. Sí, bueno, si sale. Tal vez aquí estoy trabajando con unidades, bueno, con 0 decimales y por eso estoy trabajando así. Debe ser, bueno, estoy redondeando todos los decimales posibles acá. Es muy aproximado. A mí me sale, si multiplico 8.691 por 2, 17.382. Entonces es muy aproximado. Entonces, de la misma forma, para las demás filas en cuanto a los ingresos. Ahora nos daban los datos de los costos fijos. Nos decían que iba a ser 10.000. Entonces ya tenemos aquí los costos fijos y, bueno, va a ser 10.000 para cada situación. Vamos a tener los costos variables y aquí los costos variables unitarios tenía una distribución de probabilidad, era la primera variable aleatoria que habíamos definido. Entonces nos decía que iba a ser continua entre 0.95 y 1,04, si mal no recuerdo. Entonces miren, aquí están los valores expresados y simulados. Nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar estos números aleatorios. Por ejemplo, para la primera iteración, para la fila 1, tenemos que reemplazar 0,2389 en la función generadora de procesos de la variable 1 correspondiente a los costos variables unitarios. Y de la misma situación, reemplazar los números aleatorios correspondientes a las demás variables. Perdón, a las demás filas. Entonces ya podemos encontrar aquí los costos unitarios, los costos variables unitarios. Entonces, ya tenemos los costos fijos, tenemos los costos variables unitarios, tenemos que encontrar los costos variables totales y para ello tenemos que emplear la multiplicación de los costos variables unitarios con la cantidad demandada. Entonces, si multiplicamos, nosotros vamos a tener la siguiente tablita.
Y bueno, es el resultado de multiplicar los costos unitarios con las unidades demandadas. Estamos asumiendo acá que todo lo que se produce se vende o todo lo que y estamos cumpliendo con con todas las exigencias del mercado porque no tenemos una variable que nos diga una variable aleatoria que nos diga cuál es la producción. Si tuviéramos una variable aleatoria que nos diga cuál es la producción, entonces tendríamos que hacer el trabajo con esa variable. Aquí se está asumiendo que todo lo producido es todo lo vendido y se satisface al mercado viceversa, ¿no? Viceversa, sí. Entonces, ya teniendo los costos y los ingresos, nosotros tenemos que encontrar el beneficio, los flujos para cada fila. Entonces, va a ser la diferencia de los ingresos totales y los costos generados, tanto fijos como variables, en términos totales, no en términos unitarios. Entonces, si hacemos la resta, vamos a encontrar el siguiente flujo. Y en base a este flujo, que es el objetivo, vamos a encontrar la respuesta em, de lo que nos decía, ¿no? Si es posible encontrar el punto de equilibrio dentro del primer año. Nos decía cuál es la probabilidad de encontrar el punto de equilibrio dentro del primer año. Y bueno, si nosotros recordamos cómo es el punto de equilibrio es cuando se satisface, es decir, se cubren todos los costos, sin embargo no hay ganancias, no hay un margen de ingresos extra, es decir, que tenemos una utilidad cero. Entonces, nosotros tenemos aquí un número de filas de 10, es decir, tenemos 10 iteraciones correspondientes a un año. Entonces, estas 10 filas van a ser correspondientes al año que estamos analizando. Entonces, lo que tenemos que encontrar es un indicador que relacione estos beneficios y podamos encontrar esa probabilidad. Bueno, entonces vayamos a ello. Tenemos que encontrar la probabilidad de superar el punto de equilibrio y tenemos que calcular antes, siempre que trabajamos con el término de calcula la probabilidad de, entonces tenemos que trabajar con valores estadígrafos, es decir, con valores normalizados de z y valores en cuanto a desviación estándar. Entonces, si nosotros analizamos estos 10 valores del beneficio, si encontramos su media, y ustedes también pueden hacerlo, sale 30,83 y nosotros sacamos la varianza, la desviación estándar, vamos a tener ese otro valor, 1839,02. Entonces, ya ustedes conocen las formas de encontrar, lo pueden hacer con calculadora, lo pueden hacer con las fórmulas que han aprendido en, en estadística, en cálculo de probabilidades, lo pueden hacer y van a encontrar. Aquí la idea es aplicar el conocimiento, ¿no? Entonces, la probabilidad de que los beneficios, el promedio de los beneficios sea mayor a cero, entonces tenemos que trabajar con el valor estándar, ¿no? Reemplazamos ahí el valor y vamos a tener el estadístico Z y compararlo con tablas. Si ustedes trabajan con sus calculadoras, el valor de tablas siempre va a estar en menor igual, es decir, tienen que restarlo de 1. Sin embargo, si lo trabajan, esto yo lo trabajo con Excel y se lo puede hacer de esta forma. Y entonces la probabilidad en cuanto a una muestra de 10 datos, es decir, si tenemos más datos nosotros, más aproximado es el valor, el resultado al exacto, es decir, al valor que queremos llegar. Y aquí tenemos una probabilidad del 56%. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo una simulación y nos preguntamos cuál es el número de iteraciones, el número de corridas que tenemos que hacer y para que tengamos un mejor resultado, hay dos formas, ¿no? Una forma es, hay una ecuación en donde se trabaja con el término del error y en función a un error y a una muestra previa que se haga, digamos de unos 30 o 60, según bibliografía, ustedes agarran una muestra de 60 y tienen un error de un 5% y tienen un nivel de significancia no sé, de un 95%.
Y entonces, en base a estos valores que ustedes se están dando, les van a arrojar un número de muestras, un número de corridas, una población, digamos, ¿no? Está infiriendo, pero em, no siempre es recomendable. Y, ¿por qué? Porque estamos dándole, nosotros lo que queremos que corra, no le estamos diciendo ya toma este error, toma esta muestra previa. Ahora está la otra parte. La otra parte es cuando tenemos bueno, en realidad es el teorema del límite central. Este teorema del límite central dice que mientras nosotros tengamos una muestra que tienda al infinito, más exacto es el valor. Estamos hablando de exactitud y no de precisión. Entonces, más exacto va a ser el valor, es decir, más se va a acercar al valor real, mientras más pruebas hagamos. Entonces aquí ya es criterio del analista cómo va a ser la simulación. Yo les recomiendo que hagan con el segundo criterio, es decir, el teorema del límite central. Mientras más valores es mejor y más, y bueno, si tenemos la oportunidad de emplear una herramienta, un paquete o bueno, el mismo Excel, la facilidad de hacer más corridas, estamos hablando de clics, no es mucho trabajo, entonces eh, es recomendable que hagan más corridas con la formulita del error.